Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que este video sea útil para ti. Bueno, además es gratis y no te va a tomar más de 10 a 15 segundos. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el desarrollo del siguiente problema. El problema dice lo siguiente: determine la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante, además trace este vector sobre el sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces tenemos estas tres fuerzas, fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Yo debo sumar estas tres fuerzas. Recordemos que en un sistema en tres dimensiones debemos pasar las fuerzas al sistema a la forma vectorial cartesiana, ¿sí? Es decir, la fuerza 1 en forma vectorial cartesiana, la fuerza 2 en forma vectorial cartesiana y la fuerza 3 en forma vectorial cartesiana. Este proceso ya lo hice para el problema 273. Pueden buscarlo en la lista de videos de mi canal. Ya saqué las componentes vectoriales en el problema 273. Ahora el 274 me pide calcular la magnitud y los ángulos directores de las coordenados de la fuerza resultante. Muy bien, entonces desarrollo el diagrama de fuerzas, que es el mismo para el 273, que ya lo había colocado anteriormente. Tengo las tres fuerzas. Ahora voy a hacer el cálculo de la magnitud de la fuerza resultante. Entonces, para hacer el cálculo de la magnitud de la fuerza resultante, yo necesito las tres fuerzas, fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3, en la forma vectorial cartesiana. Ya lo hice en el anterior en el video del problema 273. Entonces, recordando, aquí está la fuerza 1, que tenía las componentes que pueden ver aquí, la fuerza 2, que tiene las componentes que pueden ver acá, y la fuerza 3, que es justamente la componente que pueden ver acá. Estas tres fuerzas son las fuerzas que están en el gráfico, pero de manera vectorial cartesiana, ¿sí? Entonces es el primer paso, hacer todas las fuerzas que se encuentran en el sistema, pasarlas a la forma vectorial cartesiana. En este caso ya lo hice en el video del problema 273. Siguiente paso, debo sumar estas fuerzas, es decir, fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Esto de forma matemática. Entonces vamos a pasarlo esto a forma vectorial cartesiana. Tenemos lo siguiente: mi fuerza resultante en XY más mi fuerza resultante en YJ más mi fuerza resultante en ZK. Recordemos que esta fuerza tiene componentes I, J y K, es decir, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Es igual a la fuerza 1, que ya tengo acá, que es justamente el valor que está acá, a mi fuerza 2, que es el valor que está acá, y a mi fuerza 3, que es el valor que está acá. Justamente acabo de reemplazar la fórmula con sus valores. Entonces ahora voy a plantear un sistema de ecuaciones. ¿Cómo? Si yo sé que la parte izquierda es igual que la derecha, quiere decir que la y que está aquí es igual a la sumatoria de todas las y que están en la parte derecha. Entonces voy a hacer justamente eso. Primeramente nos fijamos dónde están las letras i. La dirección i está aquí, aquí hay otra y aquí hay otra. Hay dos, entonces sería fuerza en x sería igual a ¿qué? A 72,0 más 53,0. ¿Por qué sumo estos dos? Porque los dos tienen la componente i. Entonces esto pasándolo a nuestra ecuación sería así: fuerza resultante en x igual a 72,0 newtons más 53,033 newtons. Recuerden que estos valores ya los expliqué en el video anterior, en el video del problema 273, así que estos valores tienen que revisarlo en el anterior video. Entonces, sumando estas fuerzas, tenemos el valor de 125,033 newtons. Entonces, ahora procedemos a hacer el cálculo de la... Bueno, esto de aquí no es necesario. Muy bien, tengo la fuerza resultante en X. Ahora procedo a hacer lo mismo para Y y para Z. Y es con J, así que sumo todas las J. En este caso la fuerza 1 no tiene componente en J. La fuerza 2 sí tiene 53,0J. Y la fuerza 3 no tiene componente J, solo la fuerza 2. Entonces sería fuerza resultante en Y igual a la única J que está acá, que es 53,0 positivo. Entonces aquí tengo justamente mi fuerza resultante en Y igual a 53,0 newtons. Perdón, es este de acá no es, discúlpenme, hay un pequeño error. Aquí está, justamente el valor que está acá. Mi fuerza resultante Y es 53,033 newtons, ¿sí? Este es el decimal completo. Nuevamente recalco los valores, ya saqué en mi video anterior. Y finalmente hago lo mismo para Z. Z está con la componente K, entonces sumo las K. Acá 54 positivo, 130 positivo y 200 positivo. Esos tres valores debo sumarlo. Entonces lo que dije voy a hacer:
Mi fuerza resultante en Z igual a 54,0 newtons positivo, 129,904 newtons positivo más 200 newtons. Sumo estos tres valores y tengo mi fuerza resultante, que es el valor que pueden ver aquí, que es de 383,904 newtons. Finalmente, expreso la fuerza resultante en su forma vectorial cartesiana. ¿Por qué? Porque ya tengo su componente en X, su componente en Y y su componente en Z. Entonces debo ordenarla. De esta forma debo ordenarla. Aquí reemplazo los valores con su propio signo. Entonces, reemplazando los valores tengo lo siguiente. Tengo 125, me faltó aquí los decimales, 0,033 y, porque es con X, la Y es con J, 53,033J, más 383,904K. Y todo esto se mide en newtons. ¿Sí? Acabo de ordenar las componentes de mi fuerza resultante. Una vez que yo ya tengo las componentes de mi fuerza resultante, ahora sí yo puedo calcular la magnitud. La magnitud de una fuerza resultante, que es igual al valor absoluto de ¿qué? De mi fuerza resultante en el eje X al cuadrado, en el eje Y al cuadrado y en el eje Z al cuadrado. Entonces, primer paso, pongo la ecuación. Segundo paso, reemplazo los valores de esta ecuación. Mi fuerza resultante en X es el valor que está aquí, en Y el valor que está acá y en Z el valor que está acá. Las tres son newtons. Este valor elevado al cuadrado. La respuesta de este proceso está acá, justamente. Esto elevado al cuadrado da esto, este valor elevado al cuadrado da el de acá, y esto elevado al cuadrado del valor de acá. Siguiente paso, debo sumar estos valores de aquí. Y nos da que la fuerza resultante tiene un valor es igual al valor absoluto de raíz de 165.827,889 newton cuadrado, ¿sí? Siguiente paso, saco la raíz justamente de esto. Sacando la raíz tengo lo siguiente. Recuerden que cuando yo saco la raíz de un número, siempre va a ser más menos, porque recordemos que la raíz da un número positivo y un número negativo. Más menos 407,220 newtons. Saco el valor absoluto, es decir, solo el positivo me interesa. Entonces la fuerza resultante es igual a 407,220 newtons. Y con esto ya he hecho el primer paso. Pero recordemos que la fuerza resultante es el valor que me pide el libro. Y cuando el libro me pide un valor, el libro solo utiliza tres cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto? Solo los tres primeros números y el resto lo borro. Antes de borrar, me fijo en este número. Si es mayor a 5, redondeo. Y si es menor a 5, no hago nada. En este caso, como 2 es menor a 5, no hago nada. Es decir, bajo el 407 y el resto borro. La fuerza resultante tiene un valor de 407 newtons, ¿sí? Ahora que yo tengo la magnitud, procedo a hacer el cálculo de los ángulos. Aquí está justamente cálculo de la magnitud de los ángulos directores coordenados. Para alfa siempre va a ser X, para beta siempre va a ser Y y para gamma siempre va a ser Z, ¿sí? Entonces, estas fórmulas, si nos damos cuenta, no van a cambiar más que en el nombre del ángulo y de la fuerza a la que se refiere. Me explico. Si nos damos cuenta, coseno de alfa de mi fuerza resultante es igual a ¿cuánto? Es igual a la fuerza resultante en X, que tiene un valor de 125,033 newtons sobre la magnitud de la fuerza resultante, que es 407,220 newtons. Newtons con newtons se simplifican, entonces dividiendo me sale, y despejo de una vez alfa de mi fuerza resultante es igual a la coseno a la inversa de, el cociente de estos dos valores es 0,307, saco el coseno a la inversa de este valor, me sale que alfa de mi fuerza resultante es igual a 72,119 grados. Como este es un valor que me pide el libro, solo debo expresarlo con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números. Entonces, antes de borrar el resto, me fijo en el primer número que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo, y si es menor a 5, no hago nada. En este caso, como 1 es menor a 5, no hago nada, simplemente copio 72,1 y el resto borro. Entonces, alfa de mi fuerza resultante es 72,1 grados. Ya tengo mi primer ángulo director. Ahora voy por mi segundo ángulo director, que es beta, siempre es con la componente en Y. Primer paso, reemplazo los valores en mi ecuación. Entonces, primer paso, reemplazo valores. Mi fuerza resultante en Y, me voy a la forma vectorial cartesiana, justamente aquí está en Y, tiene el valor de aquí, con su propio signo, sería positivo, más 53,033 newton sobre la magnitud de la fuerza resultante, que es el valor que está aquí. Newton con newton se simplifica, entonces despejo beta. Beta de mi fuerza resultante es igual a la coseno a la inversa de, el cociente de estos dos valores da 0,130. Saco el coseno a la inversa de este valor, me sale que mi beta de mi fuerza resultante es 82,517 grados.
Y finalmente, las respuestas que me pide el libro solo debe estar expresada con 3 cifras significativas. Los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar, me fijo en el primer número que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo. Y si es menor a 5, no hago nada. En este caso, como 5 es menor a, perdón, como 1 es menor a 5, no hago nada. Simplemente quedaría 82,5 grados. Y con esto tengo mi segundo ángulo director, que es 82,5 grados. Y finalmente mi tercer y último ángulo director, que es gamma. Gamma siempre va a ir con la componente z. Entonces, primer paso, reemplazo. Mi fuerza resultante z, saco de mi fuerza resultante en forma vectorial cartesiana, que es el valor que está acá. Tomo este valor y lo divido para la magnitud de la fuerza resultante, que es 407,220 libras. Aquí me he equivocado, no es libras, es newtons. Perdón, ese error mío. Ahorita lo corrijo. Entonces aquí es newton, aquí es newton. Entonces, bueno, como que no puedo tachar, newton con newton se simplifican. Bueno, sigamos. Bueno, el cociente de este valor me da 0,943. El despejo gamma de mi fuerza resultante es igual a coseno a la inversa de este cociente. El coseno a la inversa de este cociente es 19,482 grados. Y finalmente, recuerden que es la respuesta final, por lo tanto debe estar con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar, me fijo en el primer número que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo, y si es menor a 5, no hago nada. En este caso, como 8 es mayor que 5, tengo que redondear. Es decir, después del 19,4, ¿qué número sigue? El 19,5. Entonces, gamma de mi fuerza resultante es 19,5 grados. Y con eso he calculado los ángulos directores coordenados y la magnitud de la fuerza resultante, pero además me pide el gráfico. Entonces, ¿cómo grafico yo una fuerza en 3D? Me voy a la forma vectorial cartesiana y en base a este gráfico me guío. Tengo que desplazarme 125 unidades en el eje X positivo. Entonces voy aquí justamente, esta línea de aquí, 125 unidades positivo, es decir, desde el origen me dirijo hacia el eje X. 125 unidades representa esta línea. Segundo, me desplazo 53,033 unidades al eje Y positivo, porque es más. Entonces me dirijo hacia la Y, es decir, hacia la derecha. Entonces esta línea me representa los 53,033 hacia el eje Y. Y finalmente me fijo en el valor en Z. En Z es 383,904 unidades hacia arriba. ¿Por qué sé que es hacia arriba? Porque es positivo. Entonces 383... ¿cuánto era? 383,904 unidades hacia arriba. Y graficando yo la componente en X, la componente en Y y la componente en Z, y justo donde termina, ahí termina mi vector. Entonces desde el origen trazo un vector desde mi origen hasta donde yo grafiqué mi componente en Z, y con esto yo deduzco que este es mi vector resultante y los ángulos directores coordenados están aquí. Recuerden, alfa es el ángulo que se encuentra entre la fuerza y el eje X positivo, que está aquí. Beta es el ángulo que se forma entre la fuerza y el eje Y positivo, que es el que está acá. Y finalmente gamma es el ángulo que se forma entre la fuerza y el eje Z positivo, que está justamente acá. Este gráfico lo he colocado aquí en el Word, justamente está acá. Y con esto hemos acabado todo por el día de hoy, amigos. Espero que este video te sirva. Si te sirve, nuevamente te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta y compartas. Y cualquier cosa que no entendiste o quizás no fue muy claro, házmelo saber en los comentarios, que justamente mi canal está para esto. Sin nada más que decir, me despido, sin antes agradecer por su atención y nos vemos en el siguiente video.